Sí, vamos a ver, yo prácticamente no soy nadie, quiero decir, solo soy una persona que reflexiona y que entiende que las fiestas son un valor esencial de nuestra identidad, son nuestros grandes eventos que se ha dicho siempre, estaban ahí, no había que construir artificialmente nada, forman parte de una manera de ser, de estar, de abrirnos, de querer, de compartir, de comer en el Mediterráneo. Esas son nuestras fiestas, nuestra mejor versión probablemente, aparte de un motor económico extraordinario, eso es indudable. Entonces creo que es verdad que tras la pandemia, tras muchas renuncias, confinamientos, etcétera, había muchas ganas, ¿no? Y hemos vivido una gran eclosión de gente de fuera, de todo el mundo, pero también de mucha gente de aquí, de nosotros mismos. Por lo tanto, a la hora de hacer valoraciones en torno al modelo, pues yo sí que creo, me atrevo a insinuar una cierta necesidad de serenidad, de calma, a la hora de establecer grandes conclusiones. El control de las capacidades de carga, el control del civismo, la antiquísima cultura, ¿no? Del civismo, de comportarnos adecuadamente, eso yo creo que está también en nuestra sociedad, en nuestro pueblo. No somos un pueblo maleducado, al contrario, somos un pueblo abierto, hospitalario, laborioso, que destruye para construir al día siguiente, ¿no? Las fallas